Bien, vamos a continuar con el tema de Fubini que comenzamos la clase pasada y ya establecimos un poco de notación. Vamos a recordarla. Entonces vas a tener una función f definida en un intervalo i en Rp a R y donde i es un intervalo. Entonces aquí un producto de intervalos en R desde i igual a 1 hasta p, su conjunto en Rp. Si se parte en dos intervalos, sería un I' cruz I2'. O sea que I' está el primer factor está en RR, digamos, y el segundo está en P menos R. Y bueno, por aquí hay que tener que R es mayor o igual que 1 y menor o igual que P menos 1. En eso estábamos. Y también hacíamos un poco de notación porque aquí era una Q en I y lo denotábamos por una XY barra general vectores. Y cada uno de estos va a estar, por ejemplo, X barra está en I' y Y barra está en I2'. Y teníamos la siguiente restricción para F. Fijábamos una X, sea X en I fija, y de esta manera consideramos la función o la regla de correspondencia de Y al valor de la función en el punto X barra Y barra, tomando en cuenta que la X es fija. Haciendo énfasis en eso, se le ponía un subíndice, ya fijando la X y la Y variando. Y esto era para toda Y barra en I2'. Y luego consideramos una función, dos funciones considerábamos. Aquí considerabas f integrable. De eso partíamos y considerábamos la función que es la restricción. Esta que está aquí abajo. Y de esta nos preguntábamos su integrabilidad. Al menos considerabas la suma superior, o más bien la integral superior. Que era, aquí se hacía la integral inferior sobre el intervalo I'. Bueno, aquí Y barra está en I2', entonces haría sobre I2' de esta función de f fijando la x. Entonces podemos escribirlo así, o bien con el subíndice de la x barra. Y también consideramos la integral inferior de la misma función. Y esto era con la barra arriba. Aquí el dominio I2' de f, o bien con el subíndice f de x barra. Y cada una tenía una notación. Esto ya era un número para cada y, para cada x era un número. Esto era f estrella abajo. Así era la definición. Y esta era f estrella arriba. O sea que estos números siempre van a existir porque la función es acotada. Y si la restringes a un subconjunto, también va a ser acotado. Y el dibujo en el dominio, lo que alcanzábamos a entender era que aquí era el factor I', aquí era el factor I2' y el producto cartesiano era I. Fijabas a X, entonces por acá andaba la X barra fija y te considerabas la función a lo largo de esta línea vertical, que es esta función.
variaban la y barra en i2'. Después, esa función tenía sentido. Voy a ponerle aquí, f x barra, y variaba en i2', y ahí consideras estas dos integrales, superior e inferior. O sea que la fx barra no necesariamente tiene que ser integrable a priori. Eso lo va a afirmar el teorema. El teorema que comentamos es el teorema con su número correspondiente, es el 1.25, y te dice sea f una función de i a r integrable en el intervalo i, y ya tenías la i escrita como un producto cartesiano, y lo que decía era entonces las funciones, estas estrellas, f estrella abajo, f estrella arriba, ya definidas en estas f estrellas, vas a tener un valor para cada x que fije. Entonces esto va a depender de de i', perdón, a r, van a ser integrables. Son integrables en i', y se cumple que la integral de f, aquí la integral de f así nada más, es la integral sobre el intervalo i' de f estrella abajo, y ese va a ser la integral de i' de f estrella arriba. Esa es la afirmación. O sea que son aquí dos cosas, que es integrable y se cumple estas dos igualdades. Aquí notemos que la función f estrella abajo o arriba depende de x, ya que voy a obtener un valor de ellas por cada x que fije. Si por acá cambio de x, pongo otra x, considero la función, esta que va verticalmente, y sobre eso puedo calcular nuevamente la suma, la integral superior y la integral inferior. Y bueno, eso ya te da un real. Es por esa razón que aquí estoy marcando estas funciones definidas en i', que es el factor que se puede cambiar. Ya cuando haces la integral, cualquiera de ellas, ambas, superior o inferior, la y ya fue, ya la calculaste y ya nada más te queda la otra variable. Ahora es importante aquí más o menos tener claro esto porque para entender la demostración, si uno tiene claro esto, la demostración ya no es de mucho cuidado en ese sentido, de la dependencia. ¿Dudas hasta ahorita de esto? Vamos a continuar. Demostración. Aquí mucho ojo en la demostración, ya que este teorema es el análogo al que sigue, el 1.26, también enunciado la clase pasada. Entonces, ahí me van a ayudar. Yo hago este y ustedes hacen el otro, pero es muy análogo. Entonces, es importante que todo quede claro aquí. Tomas una partición P' del intervalo I', aquí hasta N, aquí todo es finito, y aquí otra partición para el intervalo I2', entonces sean, no necesariamente tienen que ser de la misma cardinalidad, entonces aquí agrego una M, sean estas cosas particiones
de los intervalos I' e I2', ¿no? Respectivamente. Ya teniendo estas dos particiones, uno puede considerar el producto cartesiano de ellas y tener una partición del intervalo completo. Entonces, P, que es, voy a ponerle IK, por ejemplo, que es el producto cartesiano, voy a ponerle aquí, producto cartesiano del cualquiera elemento de P' con cualquier elemento de P2'. Pues aquí para toda I' en P y el otro también, J. Ahí está. Entonces, pensemos en R2 y tienes el intervalo AB, cruz, el intervalo CD, entonces ese es un rectángulo en R2. Lo mismo en este caso. Entonces, todos estos, bueno, cada uno de estos va a estar en cada IK, va a estar en RP. ¿Y cuántos elementos van a tener? Entonces, es una partición de I del intervalo completo y el número de elementos que va a tener esta partición es el producto de N con M. Ajá. Entonces ya sabemos la K de dónde varía. Esta K. Esta K va a variar desde 1 hasta el producto de N con M. Y hay otra cosa que tenemos que observar. La medida, además, notemos que la medida de este intervalo, IK, bueno, por definición es la medida del producto. Entonces, si tienes que el intervalo I' es de la forma A1, B1, cruz, hasta llegar, habíamos dicho en RR, ARBR, y el otro que es de la forma análogo, IJ, aquí voy a poner J, 2', o sea que 2' indica que está en la segunda partición. Entonces aquí continúo con la cuenta que es AR más 1, BR más 1, cruz. Así me voy hasta llegar al último, AP, BP, contenido en R, P menos R. Entonces la medida del producto va a ser el producto de las medidas, ya que exactamente es esto. Y K es el producto de I' con 1 de I2', que es el producto completo, ¿no? Desde igual a 1 hasta P de AI, BI. Aquí voy a poner otro índice porque el I ya está fijo. Entonces voy a poner aquí otro L, LBL. Ahí está. Entonces el producto, ya de esto, uno observa que el producto, la medida de los productos es el producto de las medidas. Entonces esto va a ser igual a la medida del primero por la medida del segundo. O dicho en palabras más simples, el producto en los reales es asociativo. Es básicamente esto que se está diciendo en esta igualdad. Que la medida de IK es el producto de todos estos.
al tomar su longitud. Y es lo mismo que tomar el producto de las longitudes de este factor con el producto de las longitudes del otro, del segundo factor. Y todo va a ser exactamente al producto de las medidas por separado. Bien, esto va a ser importante considerarlo. Vamos a inventarnos unos números que serían el supremo y el ínfimo para la función f. Entonces sean, la notación es estándar, que ya la hemos considerado, mk igual al ínfimo de la función, pero restringido al intervalo ik. O un poco más preciso sería el ínfimo de la imagen como conjunto de la función f bajo el intervalo ik. Y nuevamente aquí es k va a variar desde 1 hasta el producto este del n por m. Son todos los intervalos que están en la partición P. Y ahora sí, ¿qué queremos demostrar? Estamos en la demostración del teorema 1.25. Queremos demostrar que la función, estas f's estrellas son integrables. Entonces, aquí no perdamos de vista. Podemos demostrar que estas funciones definidas en el intervalo i' son integrables. Apenas estamos estableciendo un poco de notación. Entonces, la prueba se va a basar en dos afirmaciones esenciales y vamos con la primera. Afirmación número 1, aquí para no perderlo de vista. ¿Qué te dice? Te dice que la suma inferior de la función original con la partición ya construida aquí arriba a la vista va a ser menor o igual que la suma inferior, también de Darboux, de la función f estrella, que es una restricción de la original, a lo largo de una recta vertical, si queremos verlo, con su partición, en este caso la partición P'. Esto es lo que vamos a demostrar. Ya la notación que ya está aquí arriba a la vista, ya la vamos a estar utilizando. Esta es I' y la otra I2'. Y su producto que también va a ser denotado por IK. Entonces vamos con cuidado para no... Perdón, profesor, Sí, arriba de donde dice afirmación 1, uno sería F estrella abajo y otro estrella arriba. sí, gracias. Vamos a arreglar aquí. Gracias. Bien, exacto. Vamos Profe, a... disculpe, ahí también en donde puso la medida de IK igual a la medida de I', ¿no sería por IJ'? Ahora sí necesito ubicarme en el renglón. Por acá. Donde dice, además, notemos que, sí, ahí. Ajá, este es este. Oh, sí, sí, sí. Muy bien. Vamos a borrar un poco, ya borré de más. Muy bien. Gracias, perfecto. Ahora sí ya está todo coherente. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces vamos a demostrar esto para las sumas inferiores de Darboux. O sea que notemos que la f estrella es esencialmente una restricción de la función original. Entonces aquí estamos comparando esta desigualdad y con su respectiva partición donde tiene sentido. Ahora el ínfimo ya lo habíamos denotado arriba, pero también tiene otra notación con el producto. Entonces también podemos hacer M, es que sería el MK, pero también es el MIJ, que sería el ínfimo, lo mismo, de la F, pero ya no le pones IK, ya le pones su producto de I',
y aquí I2' en subíndices y J. O todo en renglón corrido sería con su imagen. Y aquí tomas el producto cartesiano y te vas con con la función f. Aquí todo aquí existe porque la función es acotada y también está denotado por m y j, ya sea que sea con una o con la otra, con mk o con m y j, es similar. Solamente podemos recordar aquí, k es desde 1 hasta el producto de n por m y voy a poner otro paréntesis, no, y desde 1 hasta n y j desde 1 hasta m. Así es como arriba se consideró en las particiones. Aquí para n y aquí para m. Así. Entonces continuó. Entonces, una desigualdad. La definición de la función, mejor dicho, para la suma de Darboux sería la suma. Y acá hay de dos sopas. Podemos hacerlo con k igual a 1 al producto de los dos. De, ¿qué cosa aquí? mk, que es el ínfimo, por la medida de estos intervalos. O lo podemos partir con una suma doble. Desde i igual a 1 hasta n. J igual a 1 hasta m. Con el mínimo, m y j. Y la medida aquí del producto. De aquí prima y aquí doble prima. Aquí es j. Ya está. Es definición. Pero vamos a partir aquí el producto de la medida de este producto es el producto de las medidas. Entonces, la suma está inferior. Sería la suma desde i igual a 1 hasta n. Por la suma desde j igual a 1 hasta... Este se va igual. Y este también. Y aquí vendría el producto. Esto que está aquí todavía a la vista. Esto lo voy a utilizar. Voy a poner primero el segundo. Aquí es el producto de números. No hay problema. Lo puedo intercambiar. Solamente que para qué lo voy a escribir así. Para que pueda asociar con la suma doble. Primero hacerlo sobre j en la suma. Y luego hacerlo sobre i. Entonces ya tengo ahí un paréntesis. Y estoy asociando solamente aquí los números con la suma. Bien. Por otra parte, puedo considerar los siguientes números porque ya trabajé para f. Ahora voy a trabajar para f estrella. Entonces tengo que considerar también mínimos de la f estrella. Y aquí también es con otra notación. Consideremos, ahora que es bueno para la notación, el ínfimo o los ínfimos, que son varios, para f, ¿no? Estrella abajo. ¿Estos cómo van a ser? Igualmente, esto va a ser una notación. M, esta notación va a servir. Voy a ponerla más abajo, mejor. Para que quede bien. Aquí sería M, J, que va a ser el ínfimo de F estrella. Pero en este caso van a ser los ínfimos no directamente de F estrella, sino va a haber un puente entre F estrella y la F, que es la F sub barra, ¿no? F con X barra. Este es el que nos va a ayudar bastante. Y ese va a ser calculado en el segundo factor. Aquí, I doble prima con el índice aquí, J. O equivalentemente, aquí con su imagen. Aquí sería
I doble prima, J. O equivalentemente, todo esto ya es de acuerdo a la notación que se estableció arriba. Aquí es fijar la X, entonces sería producto cartesiano con el intervalo I2' del elemento de la partición P2'. Todo esto es igual. Entonces me doy cuenta que esta MJ depende de la X barra, no solamente de J. Entonces le pongo aquí un paréntesis que depende de X barra. Ahí está la notación. También depende de X barra. De aquí para cada X fijo, ¿no? Para cada X barra en I' tenemos esto. Y se está sacando el ínfimo para este conjunto. Entonces aquí también tenemos que agregar, recordar que está sacándolo para I2'. Entonces por eso ponemos aquí más notación, M2'. Ahí está. Es notación solamente, pero sí depende, es importante que dependa de J, que lo estás fijando, y depende de X barra. Luego, por las propiedades del ínfimo, ¿cómo van a estar relacionadas las M's y J's? Estas con las M's, MJ, ¿no? Toda esta completa, mejor dicho. ¿Cómo va a estar relacionado? Solamente nos fijamos exactamente a qué corresponde. Aquí es el ínfimo sobre todo este intervalo. Y aquí es el ínfimo para algo que es la imagen de algo menor, ¿no? Que viene de la imagen de algo menor. Y ya puedo decir que quién es mayor, igual, ¿no? El ínfimo de M y J va a ser menor o igual que el otro, que el ínfimo J de X barra, por el simple hecho de que estás teniendo un conjunto más grande donde corresponde al M y J y el ínfimo va a ser menor o igual. Entonces aquí pongo ya que, pues esto de la X barra cruz, el conjunto que solamente es de X barra cruz y 2'J está contenido en el otro, ¿no? Que está a la vista ahí, cruz y J. Entonces cuando tomas el ínfimo, cuando tienes esta contención, de hecho es propia porque los intervalos son no degenerados, y después te vas con las imágenes, porque eso es lo que estás aquí considerando, las imágenes de bajo F, y después le tomas el ínfimo. Entonces te queda un conjunto contenido en el otro. Entonces tienes esa contención garantizada por las propiedades del ínfimo. Es el análogo a algo para el supremo. Y después, ¿qué más? Esto ya está. Hasta ahí vamos bien. Si tienen dudas, pueden interrumpir, no hay ningún problema. Entonces, considero aquí la suma para J de esta desigualdad. Esta desigualdad va a implicar lo siguiente. Va a implicar que multiplico por las medidas, o sea, tengo M y J, me multiplico por las medidas de I2' y sumo para J. Aquí hasta M. Y del lado derecho, pues también pasa algo parecido. Multiplico por las medidas de I, 2'J, y tomo la suma hasta M. Ahí está.
Voy a borrar esto para que no... Es el entonces, es directamente de esta desigualdad. De esta desigualdad. Esta desigualdad implica esta. Es directa. Y después, ¿qué cosa? Ya tengo esta. Entonces, ¿quién me dice quién es el lado derecho de la suma? El lado derecho de la suma. O sea que esto que corresponde exactamente con toda y su suma. Nadie va a ser, por definición de estas estas alturas que son mini, que vienen de aquí arriba, va a ser las sumas de Darboux para la suma inferior, que vienen de ínfimos, de la función f, este de aquí, x barra, con la partición P2'. Ese es exactamente. Esa es la suma de Darboux. O sea que es una igualdad aquí. Voy a hacer énfasis en ello. Esto va a ser una igualdad, viene de la de arriba. Ese es por un lado. Y luego, por el teorema, uno que demostramos es el 1.10. Tenemos que la suma inferior de cualquier función, en este caso con fx barra, va a ser menor o igual que la suma, la integral inferior de esa función. Eso es porque simplemente estás tomando el supremo de las sumas inferiores de Darboux con respecto a las particiones. Entonces, esto es directo. Pero si pegamos las dos de arriba, si lo pegamos con la de arriba, ¿qué vamos a tener? Pegando estas dos, esta con este razonamiento y lo que tenemos por acá, ¿qué vamos a tener? No te queda una suma, que es lo que tienes del lado izquierdo, de m y j, por la medida de i, 2', y esto es menor o igual que la integral inferior de f x barra. Ahí está. Entonces, aquí ya se perdió la f y se perdió la f estrella. Estamos trabajando con una desigualdad que parece que esas funciones ya no están. Pero el lado derecho, que donde viene la integral inferior, es exactamente a f estrella abajo, por definición. Es por definición. De hecho, de la f estrella. Si recordamos, voy a subir estas notas. Si recordamos cómo estuvieron definidas esas f estrellas, están aquí, ¿verdad? Son estas. Y la f estrella, en nuestro caso que ya nos encontramos, es la primera. La f estrella abajo es exactamente la integral inferior. Lo estamos viendo con esta anotación de fx barra. Ahí está. Porque aquí lo estoy haciendo para todas las particiones de P2', entonces se está haciendo esto para el intervalo I2'. O sea, esto es también igual a, con lo que se escribió arriba, aquí sería de I2' de F. Eso. Cualquiera de ellas es correcta por la definición, como se definió. Entonces, aquí todavía no acabamos, pero voy a poner una conclusión. La suma desde j igual a 1 hasta m, un poco más abajo para que lo tenga ahí contemplado.
es M y J de las medidas de I2'. Y esto es menor o igual que F estrella. Que en general lo estás haciendo para una X fija, ¿no? Entonces, esto depende de X barra. Y aquí también, ¿no? X barra. Eso lo fijamos desde arriba. Y esto es para toda X barra en el intervalo I', ¿no? Con I desde 1, nuevamente, hasta N. Ahí está. O sea que la X varía y esto te correspondería como a una función. Y esta es un número ya dado. O sea que siempre la función está acotada por este número. Y en ese caso puedes tomar el ínfimo. Está acotado inferiormente. Entonces tomamos el ínfimo del lado derecho. O sea, para F estrella, que es donde tiene sentido, de la desigualdad anterior. Y obtenemos, bueno, del lado izquierdo, esto ya se mantenía quieto, hasta M, y esto no cambia. El lado izquierdo no cambia. Y el lado derecho, ese sí va a cambiar, tomamos ínfimo, entonces aquí sería el ínfimo de F estrella en ese intervalo, ¿verdad? I', I. O con la otra sería el ínfimo, así del conjunto que sale de la imagen de F estrella de I', I. Ahí está. Ya casi tenemos la afirmación número 1, solamente que como la estoy detallando, esto ya se va haciendo cada vez más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de esta igualdad. La voy a encerrar por acá porque esto es lo que ya llegamos a partir del razonamiento que está aquí arriba. Pero ¿esto para qué va a servir? Esto va a servir porque arriba dejamos una suma doble que ya no trabajamos. La voy a enumerar para hacer referencia a ella. Y aquí está, esta. Esta ya no la tocamos. Entonces sería, pues no hay nada, entonces sería la primera, la número 1, esta suma doble, es la suma inferior de las groups de F con la partición que se construyó. Entonces aquí, luego, la ecuación, la igualdad 1 se puede estimar. Se puede estimar como lo siguiente. Bueno, aquí tenía la suma inferior de F con la partición P. Esta es la igualdad 1. Era una suma doble ya con paréntesis. Aquí era M y J. Con las medidas de este factor en J. Y luego afuera era multiplicar con las medidas del factor I'. Esa es la igualdad 1. Y bueno, lo que tengo encerrado ahí en amarillo es exactamente lo que tengo entre paréntesis. Entonces esto va a ser menor o igual a la suma desde igual a 1 hasta n. Esto que está entre paréntesis ya va a quedar exactamente, ya no pongo esta doble suma, sino voy a dejarlo como el ínfimo. Aquí el ínfimo de F estrella. Y aquí pongo I', I. Exactamente esto va para acá. Es eso. De ahí viene.
Lo borro, para que no quede tan rayado. Y este va a ser, puedo escribir paréntesis, como ya estaban antes. Y que la medida de quién, de lo mismo, y prima, y ahí no se movió. Entonces ya tengo esta suma doble del lado derecho. Vamos a ver. Nuevamente, ¿esto quién va a ser? Esto va a ser exactamente por definición. Eso nada más es por definición. A la suma inferior de Darboux de F estrella. Ahí está la F estrella. Le están sacando los ínfimos a los elementos de la partición. Y primas, is, con la partición que está formada por los y primas. Entonces sería P prima. Ahí está. Y con esto concluye la afirmación número 2. Voy a escribirlo ya mejor. Por lo tanto, la suma inferior de la función original es menor o igual que la suma inferior de la función f estrella con la partición P. Ahí se acabaría la afirmación número 2. Había dicho que la demostración se basa en dos afirmaciones. Ya está la primera. Es exactamente esta. La voy a dejar ahí encerrada. Y vamos con la segunda. Esto estorba con lo de arriba. Mejor lo borro. Vamos con la segunda afirmación, que va a ser algo similar, pero va a ser para las sumas superiores. Afirmación 2. ¿Qué te dice la afirmación 2? Que la suma superior de la función original con la partición P es mayor o igual que la suma superior de la función f estrella arriba con la partición P'. Y esa es la afirmación 2. Aquí es para sumas superiores de Darboux en ambos lados. Y siempre las f estrellas, no importa si sea arriba o abajo, van a estar asociadas en su dominio con la partición P'. Entonces aquí siempre hay que recordar que las f estrellas van a estar definidas en I', ¿no? Aquí es importante. Y la partición de I' es la P'. Eso es lo que se mencionó hasta mero arriba. Vamos con la afirmación número 2. Va a ser muy análoga, pero vamos a hacer Ahora no se va a trabajar con ínfimos, ahora se va a trabajar con supremos. Y bueno, vamos a continuar. Serían las MKs. Vamos a empezar así. Sean MK igual que arriba. Comenzamos con las minúsculas de la función f en el intervalo IK, o análogamente el supremo de la imagen. O lo otro, ¿no? Que como está definida el supremo es el producto de la imagen de este producto, de I' con I2', para alguna IJ. Entonces la suma de Darboux, la superior, es de F con la partición P, es la suma doble. Luego puedo ponerla con K primero. K igual a 1 hasta el producto de N con M de las MKs con las medidas de estos intervalos. O análogamente también puedo escribirlo como una suma doble. Primero en I y luego en J. Ahí está. Aquí serían las
las letras estas que vamos a denotar, también esta también va a ser denotada por M y J, igual que en el caso anterior. M y J, la medida de los productos, que sería el producto, voy a ponerlo así, sin separar primero, y luego ya separo aquí abajo para dejarlo indicado y después utilizarlo. Meto un paréntesis, no importa. Aquí la suma es doble, es asociativa y aquí adentro va a ser el factor para J. Y afuera va a ser la medida de I'. Ahí está. Este va a ser el análogo a nuestra igualdad número 1 que dejamos por allá arriba, en la afirmación 1. Y también vamos a considerar los números estos para la F estrella arriba. Pues consideremos estos números M. Ahora serán M mayúscula, que van a ser el supremo de la F estrella sobre I. Ajá. No es F estrella, aquí nuevamente es Fx barra. Eso es lo que se me está olvidando. Es Fx barra. Entonces, esto va a estar definido sobre I2'. J. Así que también ahí es muy análogo. Y análogamente, este es el supremo de la imagen. X barra de I2'J. O análogamente también este es el supremo. Sí, equivalentemente, es el supremo de la imagen, metiendo aquí el factor, el conjunto X, como solamente ese elemento, y multiplicando producto cartesiano con X 2'. Ahí está. Así se define esto. Así se define y estos ya son equivalentes. Nuevamente, aquí notamos que la X, que la MJ depende también, además de la J, depende del punto X. Entonces aquí se le pone una barra. Y para hacer énfasis en el supremo sobre I2', pues aquí es análogo, ¿no? M2'. Bueno, ahí está la notación del supremo para la restricción de F, que te está yendo sobre una línea vertical. Dibujábamos arriba. Bien. Aquí también voy recordando la F es X barra. Estás fijando la X, entonces esto está definido sobre la I2' solamente. A R. Esta es la que está definida sobre la línea vertical, lo que dibujamos, una X fija y te iba sobre esta. También su suma superior y su suma inferior de Darboux y su integral superior y su integral inferior. Vamos a continuar. Es el análogo. Entonces, aquí hacemos uso de las propiedades del supremo, de las propiedades del supremo. En general, vamos a tener que M y J, o sea, el supremo sobre el rectángulo, es mayor o igual que el supremo sobre un subconjunto del rectángulo, ¿no? De este número. Ya que lo mismo de hace rato, pero ahora con el supremo, tengo una contención, ya que X barra cruz I2'J siempre va a estar contenido propiamente en este conjunto I', I2',
en estos intervalos IJ y I. Entonces, el supremo en un conjunto mayor es mayor que tomado el supremo en un conjunto menor. Exactamente esa propiedad. Entonces, ¿qué se va a tener? Recordábamos de arriba que tenemos que multiplicar por ciertas medidas a esta desigualdad y luego sumar. Entonces tengo la MIJ. Voy a ponerlo al revés. Primero voy a poner la MJ nada más. De X barra. No, combine mejor así como lo estaba escribiendo inicialmente. Que al final da igual, porque todo se puede invertir. MIJ multiplico por las medidas. O sea, las medidas son positivas, no hay problema. Y sigue conservando la desigualdad de estos números. Solamente que el intervalo aquí tiene que ser el mismo. Ahí está. Y 2'J. Y luego considero la suma. J igual a 1 hasta M de ambos lados para que la desigualdad se conserve. Entonces es directo de la de arriba, de lo que ya habíamos obtenido. Ahí está la flecha. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a empezar a identificar los objetos que estamos visualizando aquí. Bueno, de este lado, continuamos. De este lado, ¿qué es exactamente lo que tengo? Solamente tenemos que recordar quiénes son estos M's, J's de X barra. Son los supremos de esta función restringida. Entonces, esta es exactamente la suma superior. La suma superior de Darboux de la función f de X barra con la partición P2'. Ahí está. Entonces es exactamente igual, queda como igualdad. Voy a borrar este que encerré. Eso tenemos que identificarlo bien. Es exactamente la suma de Darboux de la restricción de f a lo largo de la línea vertical cuando fijas una X barra, un factor de los puntos en el dominio. Y por el teorema nuevamente, ese teorema que dijimos que era 1.10, este es mayor o igual que la integral superior de la función f de x barra sobre el intervalo I2'. Queremos hacer más exactos. Y este es por el teorema. Aquí ya vamos a ir solamente agregando la justificación por el teorema 1.10. O más fácil, esta desigualdad se cumple porque la integral inferior, aquí integral superior, viene de tomar el ínfimo de las sumas superiores, entonces ese va para abajo. Eso es. Pero más directo, teorema 1.10 mejor, para hacer referencia. Este es por definición de integral de Darboux, de suma de Darboux, perdón. Es por definición, solamente tenemos que mirar esto fijamente porque la notación es lo que podría causar confusión. De hecho, es común que cause confusión la notación. Vale, entonces vamos a ir viendo qué tenemos ya hasta ahorita. Otra cosa, este es por definición, la integral superior es exactamente la f estrella arriba, ¿no? Y para eso voy a hacer el mismo ejercicio, voy a subirme con las notas para recordarlo. La integral superior
es exactamente la F estrella arriba. Ya se quedó más arriba. Es esta. Ahora es esta. Es F estrella arriba. Y eso es por definición. Regreso. Continúo. Ahí está. Entonces, ya pegando todo, el de la suma con J igual a 1 hasta M, de las M y J, M y J, ¿qué más? De la medida de I2' es mayor o igual, esto va a quedar mayor o igual que la suma, que la F estrella arriba. Y en realidad esto depende de la X que fijaste, entonces aquí sería una X barra, y aquí también sería una X barra. Y esto es para toda X barra en el intervalo I', I. Ahí está. Y está acotada. Esta función está acotada superiormente por este número en todo el intervalo I'. Entonces puedes tomar lo que sea, ¿no? No, no puedes tomar lo que sea. Tomas el supremo porque nada más está acotada superiormente. Tomamos el supremo de arriba para F, ¿no? Para F estrella. Voy a escribirlo en otras palabras. Tomamos el supremo del conjunto imagen, que es F estrella, de I'. Entonces, voy a tener la cota superior, eso no cambia. Esto se queda así, nada más tomaste el supremo del lado derecho para la función F estrella. Esto se queda igual. Y se sigue conservando la igualdad, mayor o igual, supremo de F estrella para I'. Ahí mero. O la otra, ¿no? Que es la notación también usada. Aquí se le pone el dominio donde vas a variar tu función. Esto. Bueno, pues aquí ya llegamos a una desigualdad que va a ser ya definitiva para concluir la afirmación número 2. Para la afirmación número 2 nos basamos en esta, dejamos esta igualdad sin mencionar. Nuevamente, voy a poner número 2. Es una suma doble, primero para I y luego para J, de las MKs por las medidas de las I', y afuera multiplicando por las IIs, ¿no? Entonces tengo la suma por la igualdad 2. Tenemos que la suma, ¿qué cosa? Que estaba en la igualdad 2, la suma superior de la función original con la partición construida, que es la suma doble. Voy a escribirlo de nuevo para tener todo junto. De las M y J con las medidas, aquí era doble prima y aquí era una prima. Ahí está. Es mayor o igual. ¿Por qué mayor o igual? Por la que ya llegamos arriba. Multiplico por las medidas. Tengo el supremo de F estrella I'. Multiplico por las medidas de I' y sumo sobre J. No, y J ya no. Sobre I. Ahí está. Entonces, esta es por la ecuación número 2 y la segunda desigualdad, la segunda es por la que viene de la flecha. Ahí es donde se está utilizando, porque si no, entonces, ¿para qué llegamos a esta desigualdad? Ahí está. O sea, todo el razonamiento va ahí pegado
se está utilizando. Y nuevamente tenemos que identificar quién es este objeto. Está aquí. ¿Quién es este objeto? Este es precisamente quién. Este sería exactamente, lo voy a encerrar y voy a dejar indicado quién es. Por definición, entonces exactamente por definición, la suma superior de la función f estrella con la partición P'. Solamente que está escrito un poquito ahí. La f estrella, pues, es la función con la partición P'. Exactamente esta suma. Y ya podemos concluir. Por lo tanto, la suma superior de Darboux con la partición es mayor o igual que esta suma superior partición de tu f estrella con P'. Y ahí también tenemos la afirmación número 2. Así como encerré, bueno, voy a encerrar esta para dejarlo a la vista. Esta es con sumas superiores, la de la afirmación 2. Y la otra es esta aquí. Vamos a ver si sale algo así. Estas dos las vamos a utilizar y les vamos a poner, lo dejamos con afirmación 1 y afirmación 2. Voy a poner afirmación 1, no solamente así. Afirmación 1, las inferiores, menor o igual ahí. Y esta va a ser la afirmación 2, que es ya, y este es mayor o igual. Ya con esto es una aplicación de desigualdades para obtener lo que necesitamos. Continuamos con la demostración. Ya está la 1 y 2. Y la que vamos a utilizar, vamos a jugar con las sumas. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, podemos hacer saltarnos muchos pasos y llegar rápido a la demostración, pero conviene desglosarla un poco más. Tenemos lo siguiente. Tenemos que f estrella es la integral inferior. Entonces, esta va a venir siempre por abajo de la integral superior. Esto es siempre, ¿no? Yo creo que está medio... Esto es directo, ya que la integral inferior es menor o igual a la integral superior, siempre. Y esta es la tarea que se dejó hace mucho, la tarea 4. Y esto va a implicar, como una función menor que la otra, que no sabes que son integrables, lo que quieres demostrar, pero al menos lo sabes, lo vas a saber para las sumas de Darboux, la suma de Darboux de f estrella. Y aquí es con la partición P'. Esta es en I, ¿no? Es una desigualdad en I'. Y sería con P' es menor o igual a la suma de Darboux de f estrella arriba con P'. Y lo mismo para las superiores. Es exactamente igual, nada más cambia la minúscula por la mayúscula. En las sumas. Ahí mero. Es inmediato. Ahora sí vamos a pegar todas las dos desigualdades, que es la A1 y la A2. Luego, y estas dos, ¿no? Que están aquí abajo, arriba enseguida. Tenemos, de esto se desprende
Bueno, vamos a justificar cada desigualdad. Sería la suma inferior de F con P. La partición es la suma inferior de F estrella abajo con la partición P'. Esto es por la afirmación 1 a 1. Es menor o igual. Pues aquí sigo, ¿no? Con la suma superior de F estrella con la partición P. Esto siempre porque la suma inferior es tomar ínfimos y la suma superior es tomar supremos. Entonces aquí tienes garantizada siempre para cualquier función acotada. Y esto a su vez es menor o igual que la suma. Aquí estoy mirando la desigualdad que tengo arriba. P'. Ahí está. Es esta. Voy a poner con una línea así media. Es esta. Y luego, esto es menor o igual. Y vamos a, supongo que meter la afirmación número 2, ¿sí? Ahí está a la vista. Solamente que está volteada. Con la suma de F con la partición P, ¿no? O sea, ¿qué es esta? Es esta, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto? Ya está referenciada, ¿no? Ya tiene la referencia, entonces es A2. Ahí está. Cada desigualdad está justificada. Y esto se cumple para cualquier partición P', y de ahí obtuviste la partición P. Entonces podemos tomar por ejemplo, aquí, para esta tomas el supremo y vas a tener que es la integral inferior de F, es menor o igual. Ahora de este tomas también el supremo, o sea, la integral inferior de F estrella. Este es menor o igual. Ahora para la que sigue tomas, es integral superior, entonces tienes que tomar la integral, el ínfimo, ¿no? De las sumas de Darboux. Sería la integral superior de F estrella abajo. Y luego aquí, a la que sigue, sería lo mismo, pero con la F estrella arriba, ¿verdad? De la función respectiva. Y esta última es el ínfimo de las sumas superiores de F. Ahí está. Entonces por ahí escribimos, tomamos supremo e ínfimo, ¿no? Lo que corresponda. Tomando supremos, o sea, tres supremos y dos supremos y tres ínfimos. Con respecto a las particiones, obtenemos pues esto, ¿no? Pasamos a las integrales. Es esto. Y falta hacer uso de que la función original es integrable. Pero f es integrable. Esto quiere decir que la integral inferior es igual a la integral superior. Y ya hicimos el sándwich, ¿no? Porque esos son los dos extremos. Entonces, este va a ser igual a este, ¿no? Estos van a ser iguales. Y ya todo fue igual en medio. ¿Qué nos interesa? Estamos probando que f estrella abajo es integrable. Entonces f estrella abajo aquí con la integral inferior y superior son iguales. Esto es equivalente a que es integrable en I'. Ahí hasta 1. Un razonamiento análogo es para la f estrella arriba. A ver, vamos a hacer esa.
Análogamente, vamos a poner, este es afirmación 1, afirmación 2, ya no me acuerdo, este debe ser la desigualdad 3. Esa es la que vamos a ocupar, supongo. Vamos a ver. Análogamente vamos a probar que probaremos que la f de otra estrella, la que va arriba, es integrable. También en I'. Entonces hay que jugar aquí con las sumas nuevamente. Algo parecido a esto que tiene que ser para obtener algo con las Fs estrellas arriba. Entonces sería empezar igual, porque queremos hacer ahí que los extremos sean igualdades. Entonces la suma inferior con la F original es menor o igual. Vamos a ver si esto sirve. Escribir lo mismo. Esta es por la afirmación número 1. Esta es por la afirmación número 1, A1, que es la que demostramos. Y esta es a su vez menor o igual que la suma inferior de F estrella arriba con P prima. Ahí, eso es lo que supongo que debe decir la ecuación, la desigualdad número 3. Esta mera. Esta es la que estás aquí. Si es o estoy diciendo una mentira. A ver, F estrella. Ok, es correcta. Es la 3. Entonces, esta es menor o igual. Estas son sumas inferiores de Darboux. Y supongo que ya hay que meter una superior para la F, estrella arriba. Aquí son particiones en el factor de I', entonces serían P'. Esta siempre se da porque es inferior, menor o igual que la superior. Para sumas y para integrales. Y esta a su vez es menor o igual, que debe ser la desigualdad número A2. Como está arriba. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo. El mismo, tomamos supremos e ínfimos. Entonces, para esta, tomas el supremo, te queda la integral inferior de f. Para esta, pues es lo mismo. Todas las sumas superiores son supremos. Ahí está. Para esta sería también inferior, pero la estrella va arriba. Esta, perdón. Esta sería ya integral superior de f estrella. Y esta también sería integral superior de f. Entonces es tomar supremos e ínfimos. 3 supremos y 2 ínfimos. Igual, ¿no? Entonces, pasa esto. Como f es integrable, hacemos ahí este sándwich en las desigualdades y todas son iguales. Pero la que me interesa es esta. Esta es la que interesa porque estoy ahora con la f estrella arriba. Eso implica que f estrella arriba es igual, todas se convierten en igualdades. Y eso implica que f estrella arriba es integrable. En el intervalo este donde está definido I'. Ya tengo que la de arriba y la de abajo es integrable. Esta es la de abajo con la estrella y esta es la de arriba con la estrella. Y la integral, y cada una de ellas, además, como se dio la igualdad en la f, la integral de f sobre i, va a ser exactamente la integral de f estrella, por ejemplo, abajo,
sobre I prima. Y esa va a ser la integral de f estrella arriba. Aquí ya señalando el intervalo, ¿no? En donde se está haciendo la integración. Y esto ya terminaría el teorema 1.25. Son jugar con muchos supremos, ínfimos, desigualdades, sumas inferiores, superiores, integrales inferiores y superiores, restricciones de funciones, fijar x, variar la y. Y la idea es jugar con todo eso para obtener el teorema 1.25. Lo que puede causar problemas sería la notación. Eso es muchas veces el problema. Bueno, como ya observación, tengo el teorema 1.25 que te dice que las funciones estas son integrables. La y barra, la fx barra, variando la y, ¿no? Son integrables en el intervalo este. Esa observación creo que la dije la clase pasada, pero yo creo que conviene comentarla nuevamente. O sea que tengo del teorema 1.25, tengo esta igualdad. Y cada una de las estrellas, aquí se acabó la demostración. Aquí solamente un poco de discusión. Cada una de estas estrellas vienen de definirse a partir de ciertas integrales que ya se quedaron por allá arriba. Y la primera era la integral sobre I2', la integral inferior de f. Y la otra, f estrella arriba, era tomar la integral superior de I' de f. ¿Por qué no tomamos la integral y ya acabamos? Y nos quedamos con una estrella. Porque no sabes que es integrable. Entonces ahí es donde tienes que hacer con más cuidado. Es la bifurcación en una a dos o más variables. Y cada una de estas cosas ya va a depender, van a ser funciones. Ya se comentó por ahí arriba. Cada una de estas funciones va a ser definida el intervalo y prima. Entonces aquí estamos integrando con respecto a la segunda variable, digamos, y te queda libre la primera. Entonces el teorema te dice que estas dos son integrables y ya está. Solamente es eso. Ahora, si la función esta, cuando restringes x, es integrable, te sale algo más sencillo, ¿no? Como corolario. Si esta función que exactamente la f de xy es integrable, ya te sale directamente Entonces, eso va a implicar que las estrellas son iguales. Eso implica que las estrellas son iguales, pues por definición, la integral inferior es igual a la integral superior. Y el teorema de Fubini, ¿a qué se va a reducir? El teorema 1.25 se reduce o sea que esta igualdad, que es doble, ¿a qué se va a reducir? A una integral de f sobre i, y vas a tener una integral sobre i' de f estrella, pero f estrella es integrable, entonces sabes que viene directamente de la i2' de f.
Algo así. Y por acá, esto que está escrito del lado derecho, se le llama una integral iterada. O sea que cada una de ellas, la de adentro, por ejemplo, significa lo mismo, que es una integral de Riemann, y esa viene de un proceso de tomar sumas Darboux y luego supremos e ínfimos. Pero si caes ya a una variable, ya puedes entenderlo en ese contexto. Y es la idea, aplicar muchas veces el teorema para que quedes con factores en una variable. Cada integral sea de una variable. Análogamente uno puede tener un teorema análogo. Análogamente podemos tener un teorema paralelo, que es el que sigue el teorema 1.26, que te dice que sin, más o menos va así. Ese es de la clase pasada. Ahora la X la pusiste aquí abajo, ahora vas a poner la Y. Entonces consideras la función o las funciones, porque son muchas, fijando la Y. Aquí sería X, manda a f de Y barra abajo a X, que es exactamente la f de XY. Y este es para toda X. No, este es para toda X, sí, está bien, en el intervalo Y', en el primer factor. Y puedes definir las funciones, estas estrellas que vienen de la integral inferior, de integrar en el primer factor de la función f, y también aquí, no, esta es la otra, la integral superior, de integrar en el primer factor. Y esta sería la g estrella abajo y la g estrella arriba, por definición, que ambas van a estar definidas ahora para cada, fijando la y, lo que te queda libre. Entonces estarían definidas en I2' con valores en los reales. Entonces el teorema 1.26 afirma que estas G estrellas son integrables. Son integrables. Y se cumple una desigualdad. La voy a escribir ya, ya que este sería para la I2' de G estrella abajo, y aquí sería I2' de G estrella arriba. Ese es el teorema 1.26. Y la encomienda es la tarea 16, no, 17, porque según las cuentas es demostrar, haciendo uso de la analogía del 1.25, es demostrar el 1.26. Bueno, aquí el teorema. Esa es la analogía. Tienen que basarse en el 1.25, como va la demostración, que es muy, muy similar, se van a dar cuenta al hacer el análisis al inicio, se van a dar cuenta que es muy similar. Porque están, en el teorema anterior fue fijar X y variar Y, y el que tienen que demostrar es, aquí a la vista, es fijar Y y variar X. Entonces, ahí es bastante similar. Sí hay que cambiar ahí el orden de algunas cosas. Y el teorema 1.26, ¿en qué se va a reducir? Pues es un análogo a este comentario. Si
ya supones que estas son integrables. Aquí todavía siguen los comentarios. Después de la demostración. Es que sí. ¿Cuáles funciones? Estas que están aquí arriba. Si x barra la f de y barra x es integrable, así era el análogo. Aquí. Solamente es para cambiar el orden de integración. Es integrable. Entonces, las g's van a ser iguales. G abajo va a ser G arriba. Y por definición solamente va a ser la integral sin barra sobre el primer factor de f. Por el teorema 1.26 concluyen la igualdad esta de... Ya me quedé con la inercia de poner barras, pero aquí no van. El 1. Aquí está el 1.26, es este. Este es el que se va a meter por acá. Y una vez hacemos directamente de dónde viene. Sería I2', que es la integral de afuera de G estrella, pero es la integral de f sobre el primer factor. Y en la segunda igualdad, pues ya no tiene caso escribirlo porque es lo mismo que la primera. Entonces es esto. Y podemos aquí escribir paréntesis, que es exactamente lo de aquí arriba. Solamente que el orden de integración se cambió. O sea, aquí un teorema te da un orden. Aquí sería I', I2', y el otro teorema te da el otro orden de integración. Entonces todo se va mezclando y es la misma historia, ¿no? Este de aquí es una integral iterada. Juntando los dos teoremas, pues ya tienes exactamente Fubini. El cambio de orden de integración y la forma en que la puedes hacer es iterando, ¿no? Hasta llevarlo todo a una variable y hacer p integrales en vez de el proceso de la integración por sumas de Darboux para obtener la integral de Riemann. Es decir, las funciones son completamente... Las funciones continuas, en teoría, van a ser completamente integrables, ¿no? Usando los métodos de integración de una variable. Pero en este caso el trabajo se multiplica porque la dimensión aumenta. Ok, entonces mañana vamos a ver unos ejemplos concretos sobre las integrales en 2 o 3 variables y quiero llegar también a integrar en p variables para que vean más o menos cómo se maneja. Y también obtener una aplicación del teorema de Fubini, pero ya para algo más concreto, que es con derivadas parciales de primer y segundo orden, para funciones en 2 variables. Sea un poquito más terrenal para el día de mañana. Hoy fue muy teórico. Yo creo que voy a concluir el día de hoy. Ahora, esta grabación la tengo que parar.